Hola, saludos, soy Ciro y el día de hoy vamos a continuar con temarios de infectología. En esta ocasión vamos a comentar acerca de algunas de las infecciones respiratorias más primordiales, iniciando con algunos resúmenes básicos, como son el resfriado común o catarro común, el cual es un cuadro vírico, siendo el agente causal más frecuente los rinovirus y se caracteriza por presencia de escurrimiento nasal, tos, que puede presentar o no fiebre. El tratamiento es sintomático. Por otro lado, la faringoamigdalitis, que es la inflamación de la orofaringe y amígdalas, principalmente es vírica, sobre todo en menores de 3 años. La clínica es muy parecida al del catarro común, aunque sí puede presentar datos como aftas. El tratamiento también es sintomático, es decir, en ambos casos es antipiréticos y abundante líquido. En el cuadro bacteriano es el agente causal más común, el Streptococcus pyogenes, es más frecuente en mayores de 3 años, primordialmente entre 5 y 15 años. Se caracteriza de dolor intenso de la garganta o de la orofaringe con elevaciones de la temperatura, en ausencia de tos. Podemos encontrar adenopatías cervicales dolorosas y a nivel de las amígdalas podemos encontrar las hiperémicas, además de un exudado purulento. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el exudado faríngeo y el tratamiento es con el grupo de penicilinas orales. Si es alérgico podemos usar macrólidos como la eritromicina. La principal complicación es la fiebre reumática, que puede tener afectación articular o cardíaca. Otra patología, la otitis media aguda, es una infección aguda de la cavidad del oído medio. Y el agente causal más común es el neumococo. También podemos encontrar a Haemophilus influenza y la Mozzarella catarrhalis. Estos mismos son los que producen la sinusitis bacteriana. Primordialmente o principalmente afecta entre los 6 meses a 3 años. El tratamiento es con amoxicilina para las guías de práctica clínica y si presenta un cuadro grave, el cuadro grave se caracteriza por elevaciones de la temperatura mayores a 39 grados o dolor intenso, es decir, una otalgia severa, el cual tenemos que cubrir Haemophilus influenza y Mozzarella catarrhalis y por ende usamos amoxi con ácido clavulánico. La otitis externa aguda es la inflamación del conducto auditivo externo y se caracteriza o el agente causal más primordial es la Pseudomonas aeruginosa. Va a presentar múltiples molestias, entre lo que podemos detectar pues lesiones a nivel de la dermis, pero el signo característico es el del trago, en el cual al traccionar el pabellón auricular o presionarlo va a presentar dolor para poder considerarlo positivo. El tratamiento es mediante gotas, tratamiento ótico con neomicina, polimixina B, hidrocortisona por 7 días. La complicación más común y frecuente es la mastoiditis. La rhinosinusitis, la inflamación de la mucosa que tapiza los senos paranasales, puede ser tanto infecciosa, alérgica y el principal agente también es viral. Sin embargo, en cuadros que persisten por más de 10 días, debemos de considerar la sobreinfección bacteriana y por ende una rhinositis aguda bacteriana, siendo el principal agente el neumococo, y nos damos cuenta que son los mismos agentes que la otitis media aguda. La clasificación en aguda y crónica va a ser: si persiste más de 10 días hay que considerar que es de origen bacteriano, y si presenta elevaciones de temperaturas mayores a 39 grados o un escurrimiento nasal que es purulento, hay que sospechar de un cuadro severo. La cronicidad en este caso van a ser más de 12 semanas, equivalentes a 3 meses. El seno etmoidal es el más afectado, aunque también el esfenoidal y el maxilar tienen importancia. Para su sospecha tenemos que tener la clínica, que es un escurrimiento persistente mayor de 10 días. Puede ser hialino o mucopurulento, con una tos que empeora durante la noche, congestión nasal y fiebre. Se puede complementar tanto con radiografía, tomografía o resonancia. La intención es detectar anomalías de los niveles hidroaéreos. El gol estándar es el cultivo
y se va a considerar de certeza cuando tengamos más de 100.000 unidades formadores de colonias. No es un estudio práctico por la tardanza, entonces normalmente no se realiza de inicio. El tratamiento, es con amoxicilina con ácido clavulánico, 10 a 14 días, analgésicos, antiinflamatorios. También podemos usar como segunda línea las cefalosporinas de segunda generación como la cefuroxima. En alergias usamos macrólidos como la claritro o la eritromicina. Para los cuadros graves, que son aquellos que van a presentar una fiebre elevada o una rinorrea mucopurulenta, pues usamos cefalosporinas como la cefotaxima o ceftriaxona. La difteria, el agente causal, Corynebacterium diphtheria. Se caracteriza por tener una fiebre elevada, faringoamigdalitis, linfadenopatía cervical y esto, que es un pseudomembranas grisáceas que recubren la amígdala. El diagnóstico se realiza mediante cultivo de secreción. La complicación es importante, es la miocardiopatía dilatada y el tratamiento es con macrólidos. El tratamiento es entonces con eritromicina. La tosferina, causada por Bordetella pertussis, inicia como un simple catarro común, pero posteriormente presenta accesos de tos paroxísticos, es decir, vamos a encontrar una tos emetizante, cianosante, rubicundizante en quintos o en salvas, con gallo inspiratorio al final de cada acceso. El manejo es igual que la difteria, es decir, tratamiento con macrólidos, siendo la eritromicina el de primera línea. La laringotraqueitis aguda o CRUP es una obstrucción de la vía aérea superior, siendo la segunda causa más común de dificultad respiratoria, con predominio en otoño, es decir, en climas fríos. Ocurre entre los 3 meses y los 5 años. El agente causal más frecuente es el virus de la parainfluenza, aunque también tenemos la influenza A y B, aunque en menores proporciones. La clínica o la tríada principal, el estridor laringio, la tos perruna y la dificultad respiratoria. Para el diagnóstico tenemos que considerar la edad. Esta clínica, esta tríada de estridor, tos perruna y dificultad respiratoria o tos en foca, más el signo de la aguja, que es un signo radiológico, el cual aquí podemos verlo. El tratamiento es mediante nebulizaciones frías más corticoides, siendo la Dexa el principal. Si se agrava el cuadro, podemos usar epinefrina, ya sea nebulizada o intramuscular, y hay que considerar la vía respiratoria. ¿A qué me refiero? Que debemos considerar la intubación y descartar la sobreinfección bacteriana, ya que podemos tener un cuadro de traqueitis bacteriana, el cual va a tener una clínica muy parecida a este cuadro, a la laringotraqueitis aguda, pero vamos a notar que con el manejo de una laringotraqueitis aguda no va a mejorar. Entonces vamos a seguir teniendo la misma clínica, aunque podemos presentar un estridor mixto. El agente causal más común es el Staph aureus y pues ya mencionamos, va a tener el antecedente de un croup pírico. En la biometría hemática vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y el tratamiento es un cloxacilina. También, al igual que el anterior, hay que considerar la intubación si tenemos dificultad respiratoria importante. La epiglotitis es un cuadro de urgencia, el cual es una inflamación grave de la epiglotis y estructuras adyacentes. El principal agente causal es la Haemophilus influenza tipo B. Para las guías de práctica clínica, afecta principalmente a niños entre 2 y 6 años con pico a los 2 y 3 años. El cuadro clínico se caracteriza por las 4D, es decir, babeo, disnea, disfagia y disfonía. También tiene la característica de estar en una posición trípode y tienen un aspecto séptico. Una vez teniendo la clínica, tenemos la sospecha, hay que confirmarlo o complementarlo con la radiografía para poder observar lo que llamamos el signo de pulgar. Aquí lo vemos. Sin embargo, el diagnóstico de certeza se realiza mediante laringoscopía y aquí vemos una normal, una epiglotis normal y una epiglotis completamente inflamada con el signo de epiglotis en rojo cereza. Esto es el gol estándar. El tratamiento hay que buscar, intentar evitar hacer llorar al niño.
asegurar la vía respiratoria. La intubación hay que recordar que es por un equipo capacitado, mantener una saturación de oxígeno mayor al 92%, si no, hay que considerar intubar, como estábamos mencionando. Hay que obviamente usar antibiótico. El principal va a ser la ceftriaxona, aunque podemos usar cefotaxima, trimestoprim con sulfamethoxazol o ampicilina con sulbactam por 7 a 10 días. La profilaxis en estos casos para los pacientes en contacto cerrado es la rifampicina, y las complicaciones pues son el choque y la muerte. Por eso este es un cuadro de urgencia. Y bueno, entrando a los temas más grandes, neumonías, que es el proceso infeccioso del parénquima pulmonar. Vamos a encontrar que tenemos los intrahospitalarios y los extrahospitalarios. Los extrahospitalarios son la neumonía adquirida en la comunidad, que se caracteriza por dar en población general, y los intrahospitalarios, que se desarrollan 48 horas después del ingreso hospitalario hasta los primeros 10 días después del alta hospitalaria. El principal agente causal de forma general es el neumococo, aunque también hay que considerar al Mycoplasma pneumoniae como una segunda opción. De forma general, por edades, vamos a encontrar que en menos de 3 semanas, el más común es el Agalactiae, entre 3 semanas a 3 meses la Clamidia trachomatis, entre 3 meses a 4 años los virus respiratorios o el neumococo, entre 5 años a 15 años el Mycoplasma o el neumococo, y en mayores de 18 años el neumococo. En condiciones normales, el mecanismo, como los cilios traqueobronquiales y macrófagos ubicados en los alvéolos, normalmente mantienen una vía respiratoria baja completamente estéril. Cuando este mecanismo falla es cuando podemos o se produce un proceso inflamatorio. Entonces la vía de adquisición es mediante la aspiración, inhalación o diseminación hematógena, siendo la principal mediante la aspiración. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos dos tipos de síndromes. El síndrome típico, que es la fiebre elevada, tos productiva con un dolor pleurítico. En estos cuadros pues vamos a tener que el principal agente es el neumococo. Ante la auscultación vamos a encontrar crépitos, y en la radiografía vamos a encontrar zonas de condensación bien delimitadas y se acompañan normalmente de leucocitosis. En el síndrome atípico tenemos un cuadro de fiebre, tos seca, cefalea, mialgias. Podemos encontrar una auscultación normal, así como podríamos encontrar crepitaciones. El agente causal más común es el Mycoplasma, pero los virus respiratorios también son muy comunes, entre ellos la influenza y el COVID. Normalmente en estos cuadros del síndrome atípico no vamos a encontrar zona de condensación, pero vamos a encontrar una zona con patrón intersticial o múltiples infiltrados. En estos cuadros normalmente no hay leucocitosis. Por otro lado, la nosocomial o intrahospitalaria, el principal agente van a ser las enterobacterias y sobre todo la Pseudomonas aeruginosa. Se caracteriza de los infiltrados de nueva aparición en la radiografía de tórax, acompañado de fiebre y secreciones traqueobroncales, mucopurulentos y leucocitosis. Vamos a encontrar que se va a clasificar de acuerdo al patrón radiológico encontrado, como bronconeumonía, neumonía intersticial y neumonía alveolar o lobar. En el primero de ellos, neumonía alveolar o lobar, mejor dicho el tercero, afecta a múltiples alvéolos llenos de exudado. Aquí vemos la consolidación, que es lo que representa esos múltiples alvéolos llenos de exudado. La consolidación, que puede comprometer incluso a un lóbulo completo. También podemos encontrar el broncograma aéreo. Estos es una de las presentaciones típicas también del neumococo. La bronconeumonía, normalmente no vamos a encontrar ese patrón de broncograma aéreo, ya que puede afectar a varios segmentos, y pues estos cuadros normalmente son
pues afecta a bronquios, bronquiolos adyacentes, pero es una lesión pues bastante general. Como mencionamos, afecta a varios segmentos. El principal agente de la bronconeumonía nosocomial es Pseudomonas aeruginosa. Si encontramos datos de una neumonía intersticial, pues como su nombre lo indica, está en el intersticio. Puede afectar, o bueno, en este caso no va a haber consolidación, además de que respeta los alvéolos y los bronquios. Por eso normalmente vemos solo el infiltrado intersticial. Normalmente es un cuadro atípico caracterizado por micoplasma, neumonía, virus respiratorios como la influenza, virus respiratorio sincital, incluso el COVID. El absceso pulmonar que no habíamos comentado es otro proceso que podríamos encontrar, que se caracteriza o provoca una necrosis parenquimatosa. Normalmente es polimicrobiana con una flora anaerobia presente en la boca. Normalmente vamos a encontrar en estos cuadros alteración del estado de alerta con broncoaspira, y además tiene una mala higiene bucal con gingivitis. La clínica se va a parecer mucho a la de una tuberculosis. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener tos, temperatura, diaforesis nocturna, expectoraciones, putrida o fétida, y ocasionalmente podemos obtener esa expectoración hematoica, además de pérdida de peso. Podemos encontrar igual un soplo anfórico. Esto se deben a cavidades con gas. En la radiografía pues vamos a encontrar una imagen con cavitación, con nivel hidroaéreo. Más adelante vamos a ver una cavitación. El diagnóstico de forma general para las neumonías es clínica más patrón radiológico. Pero el diagnóstico etiológico seguro con técnicas no invasivas es mediante tinción de Gram, del esputo, técnicas de serología y hemocultivos. Para la categorización de la gravedad usamos el CURB 65, el cual valora todos estos puntos. Como son, según la guía de práctica clínica del 2009, la confusión, urea, frecuencia respiratoria mayor a 30, tensión arterial baja y edad mayor de 65 años. Y los criterios de ingreso hospitalarios en la neumonía adquirida en la comunidad, pues precisamente edad mayor a 65 años, tener comorbilidades como diabetes, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, cirrosis hepática, presentar algunos de estos criterios del CURB 65, signos radiológicos con presencia de derrame o cavitación o una evolución desfavorable a pesar del tratamiento. El tratamiento, si es ambulatorio y es un síndrome típico, pues la amoxicilina con ácido clavulánico. Si es un cuadro atípico, hay que considerar al micoplasma, por eso los macrólidos como claritro, o pensar en una quinolona como el levofloxacino. Si hay que hospitalizarlo, hay que considerar las cefalosporinas de tercera generación, ya sea la cefotaxima o ceftriaxona, y un macrólido por 10 a 14 días. También hay que considerar otro manejo con oxicilina más ácido clavulánico, dosis altas más macrólido. O pensar en una monoterapia con quinolonas. Hablamos del levofloxacino. La neumonía nosocomial no grave se maneja con amoxi y ácido clavulónico, y cuando es no grave pero con sospecha de anaerobios hay que usar cefalosporinas de tercera generación más clindamicina. Si es un cuadro grave pero de neumonía nosocomial, entonces cefalosporina de tercera generación, o pensar incluso en un carbapenémico, ya sea el imipenem o meropenem, más un aminoglucósido. El de elección sería la amicacina. También tenemos la neumonía asociada a ventilación mecánica. Esta se clasifica en tempranas y tiene una duración menor de 5 días, ya que el principal agente causal es el Staph aureus meticilino sensible. Mientras si es tardía, tiene una duración más de 5 días, pero se caracteriza por ser un Staph aureus meticilino resistente.
Hay que recordar que en pacientes inmunocomprimidos o con enfermedades concomitantes, dígase desnutrición, enfermedades pulmonares, exposición previa a antibióticos o aquellos que están en manejos con corticoides, el principal agente va a ser la Pseudomonas aeruginosa. Estos manejos, cuando no tienen factores asociados, podemos manejarlos con cefalosporinas de tercera generación, como Ceftria o cefotaxima, ya que puede cubrir tanto al Staph aureus meticilino sensible como neumococo y Haemophilus influenza. Sin embargo, en los cuadros en donde encontramos el Staph aureus meticilino resistente, hay que manejarlos con vancomicina. Por otro lado, también si es con pseudomonas, obviamente tenemos que usar un antipseudomónico. Ahora, regresando con las neumonías, de forma general, de forma bastante general, este es un resumen de todo lo que hemos visto, encontramos que son intrahospitalarias y extrahospitalarias. Las extrahospitalarias, el principal agente es el Streptococcus pneumoniae, y hablamos de una intrahospitalaria cuando se desarrollan 48 horas después del ingreso hospitalario hasta los primeros 10 días de alta respiratoria. La neumonía nosocomial o intrahospitalaria se caracteriza o se clasifica de acuerdo al patrón radiológico encontrado, como bronconeumonía, neumonía intersticial o neumonía alveolar o lobar, como ya hemos ido comentando. En la adquirida en la comunidad o extrahospitalaria, pues de acuerdo al síndrome, si es típico o atípico. Como ya platicábamos, básicamente es fiebre elevada en el típico, tos productiva y dolor pleurítico con crépitos en la auscultación, encontrando en la radiografía una zona de condensación con leucocitosis. Mientras que en el atípico podemos encontrar una temperatura quizás más baja, con tos seca, dolor de cabeza, dolor de músculo o muscular en general, y normalmente puede no haber crépitos a como puede presentarse. Los agentes más comunes son virus respiratorios o Mycoplasma pneumoniae, y no hay condensación, sino que se caracteriza en la radiografía por un patrón intersticial o múltiples infiltrados, además de que no vamos a encontrar datos de leucocitosis. Ahora, con respecto a los manejos, ya los habíamos mencionado, aunque ahorita vamos a ir un poquito más lejos. El tratamiento en general, cuando sospechamos de un neumococo, se va a sospechar por el síndrome típico, que es la fiebre, dolor de mialgias, cefalalgias, tos productiva, es de un inicio súbito, y de forma general pues es con amoxi, o también se puede usar penicilina G según las guías de práctica clínica. Si sospechamos de Haemophilus influenza, normalmente vamos a tener que asociarlo con tabaquismo o EPOC como puntos claves, y también se maneja con amoxi, pero si consideramos que produce beta-lactamasas hay que agregar ácido clavulánico. Para el Mycoplasma pneumoniae casi siempre se presenta con síntomas extrapulmonares, puede presentar miringitis bulosa, ictericia conjuntival, además de que en la radiografía podemos encontrar parches. El tratamiento es con macrólidos, el principal o de primera elección es la claritromicina. Para la clamidia pneumoniae normalmente tiene un pódromos menor a 2 semanas y se presenta o se acompaña de una clínica de faringitis, ronquera y tos seca. El tratamiento es igual que en el micoplasma, con macrólidos, siendo principal la claritro, aunque también podemos usar la eritro. Para el Staph aureus hay que considerar que se asocia con el uso de drogas IV, pacientes hospitalizados que padezcan fibrosis quística. En la radiografía podemos encontrar datos de bronquiectasias y fibrosis o bulas, es decir, neumatocele. El tratamiento es la dicloxa, pero si es meticilino resistente hay que usar la vancomicina o penicilino resistente. Para la legionela, la legionela se asocia con la exposición al aire acondicionado, punto clave, o refrigeradores. También vamos a encontrar síntomas extrapulmonares y el diagnóstico inicial es con antígeno urinario de legionela.
pero el gol estándar es con cultivo de expectoración en un medio de Charcot Carbon, es Charcot. El tratamiento es con fluoroquinolonas, el levofloxacino es el de elección. Pneumocystis jirovecii es otro agente que debemos de sospechar. ¿En qué casos? En VIH con un conteo menor de 200, pacientes inmunosuprimidos, o cáncer. El tratamiento de elección es trimethoprim con sulfamethoxazol. Para la Coxiella burnetii normalmente está asociado a la exposición con animales de granjas y las tetraciclinas son el tratamiento, siendo la doxia de elección. Histoplasmosis, pues vamos a tener que deben de tener algún antecedente o de contacto con, básicamente aquí ponemos uno, caca de murciélago, es decir, aquellos que visitan cuevas es un ejemplo, como los espeleólogos. El tratamiento de elección, anfotericina. B. La Bordetella pertussis, ya la habíamos comentado, es menos de 2 semanas, inicia como un catarro común, posteriormente va a presentar accesos de tos paroxísticos, que es una tos emetizante, cianosante, rubicundizante, ya sea en quintos o en salvas, con un gallo inspiratorio final de cada acceso. El tratamiento de elección, eritromicina. Otro agente, la Francisella tularensis, se va a asociar con la exposición a conejos y el tratamiento es con aminoglucósidos. También tenemos la Chlamydophila citasi, que se asocia con aves, y se le llama citacosis. El tratamiento es tetraciclinas, el de elección doxy. Tenemos también la Klebsiella pneumoniae, caracterizada por una neumonía necrotizante. Su clínica es un esputo mucopurulento más expectoraciones asalmonadas. Un antecedente importante en estos casos es alcoholismo. El tratamiento es con cefalosporinas de segunda generación. El de elección es la cefuroxima. También tenemos el Cryptococcus formans, que se asocia con inmunosuprimidos y exposición a aves, igual que la clamidia citasi. El tratamiento es anfotericina B. El virus de la influenza, tenemos que es una tos súbita, dolor muscular, astralgias o dinofagia, temperaturas mayores a 38.5, cefalea y rinorrea. El diagnóstico es con PCR y la profilaxis y tratamiento es con el oseltamivir, cuando está confirmado. El virus de la varicela zoster también puede causarnos cuadros de neumonía, sobre todo en menores de 5 años. El tratamiento para esos casos va a ser con aciclovir o con inmunoglobulinas. Aquí vemos el cuadro de la guía de práctica clínica del 2009, en el cual es básicamente lo mismo que ya les he ido comentando, aunque aquí vienen las dosis. Es el último, no hay otro más actualizado. Otro tema que hay que comentar es la tuberculosis, que es una infección causada por el complejo Mycobacterium. Este complejo, el principal agente es el Mycobacterium tuberculosis, pero también tenemos el Africanum, el Bovis y el Caprae. Este bacilo es aeróbico estricto, además que es ácido alcohol resistente por su alto contenido de lípidos que tiene en la pared celular. Es espurulados, inmóvil y no produce toxinas. En esta imagen podemos ver al bacilo. Su fisiopatología va a iniciar cuando un portador del Mycobacterium tuberculoso tose y disemina las partículas que serán inhalados por una persona sana. Una vez dentro de la persona sana van a viajar hasta los alvéolos, donde podrán replicarse, pero los macrófagos alveolares van a eliminar al bacilo tuberculoso sin la necesidad de que los linfocitos TCD4 intervengan. Por ello, el 10% de estas personas desarrollan la enfermedad activa y el 90% permanece latente. En estos pacientes permanece básicamente latente. Entonces, ¿en qué momento se vuelve una enfermedad o tuberculosis activa? Es cuando se reactivan los bacilos contenidos en esos macrófagos, que tiende a coincidir con la disminución de las defensas, es decir, alguna comorbilidad como diabetes, VIH positivo, neoplasias, quimioterapia o un tratamiento pretrasplante.
En esos casos, pues, puede producirse incluso una tuberculosis generalizada. En estas imágenes podemos ver cómo la exposición, aquí el bacilo, la replicación, ¿sale? El bacilo. Las manifestaciones clínicas va a depender de dónde se produce, siendo la más importante la pulmonar por la frecuencia, aunque puede darse también de forma extrapulmonar o generalizada. En el caso de la pulmonar, que es la neumonía, afecta principalmente lóbulos superiores y su clínica es característica de una fiebre, tos persistente con expectoraciones que en ocasiones pueden ser hemoptoicas, diaforesis nocturna, pérdida de peso y malestar general. Este cuadro es muy contagioso, por lo que deben de estar aislados incluso 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Cuando no se logra el manejo o se llega a diseminar, entonces se da la tuberculosis miliar o diseminada, que es una alteración grave del sistema inmunitario, normalmente asociado a VIH. Es cuando por vía hematógena se disemina el bacilo. En este cuadro, la prueba de tuberculina que vamos a ver en un momento puede ser negativa. Y es un cuadro muy poco contagioso. Las tuberculosis extrapulmonares vamos a tener varias. Entre ellas encontramos la meningitis tuberculosa, que está caracterizada por un líquido cefalorraquídeo mononuclear con hiperoproteinorraquia, hipoglucemia. Y la genitourinaria, que la principal característica es la piuria estéril. También podemos encontrar el uretero arrosariado con bar sin utilidad, ya que en esta zona no tiene mucha función. Otra es la osteomielitis tuberculosa, afectando principalmente la columna lumbar, que es lo que llamamos mal de Pot, o en la dorsal. Después de la tuberculosis pulmonar, la segunda manifestación más frecuente es la adenitis tuberculosa. Por ende, es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y afecta a nivel de ganglios, que los vamos a encontrar supurantes en cuello. También podemos encontrar cuadros de pericarditis y serositis. El diagnóstico es por biopsia. También podemos encontrar derrames con linfocitos, AD elevado, glucosa baja. El diagnóstico es primero la sospecha clínica, posteriormente los signos radiológicos. Entonces tenemos que entender el complejo de Ghon, que es la neumonitis, linfagitis y adenitis. Y para el foco de Ghon se va a caracterizar por una cicatriz parenquimatosa calcificada a nivel de mesopulmonar. En esta imagen podemos ver el complejo de Ghon, ya que encontramos datos de neumonitis, linfagitis y adenitis. Mientras que en el foco de Ghon, que es una cicatriz parenquimatosa calcificada a nivel mesopulmonar, pues en esta imagen podemos observar algunas. El foco de Simón, que es básicamente lo mismo, pero se da en niños y es en zona apical, y aquí la tenemos la imagen. El foco de Ranke es cuando presentamos el foco de Ghon más unas calcificaciones ganglionarias ciliares paratraqueales. Y las cavernas, que pues aquí la vemos. Mencionábamos que le íbamos a tener también en un absceso pulmonar, que es una opacidad nodular redondeada en lóbulos superiores. En el caso de tuberculosis, como en este, pues es un tuberculoma. Y normalmente es una infección primaria curada. Hay que recordar un dato importante: las imágenes sugestivas de tuberculosis desaparecen hasta en 5 meses después de la curación. Por ende, no se recomiendan las radiografías de seguimiento en menos de ese tiempo. Entonces vamos a volver con todo el complejo. Entonces el complejo de Ghon, que en realidad son adenopatías ciliares, condensaciones pequeñas e infiltrados alveolares. Y pues les platicaba en la imagen anterior que ahí teníamos todos los datos de adenopatías ciliares, condensaciones y pues infiltrados alveolares. Aquí vemos algunas calcificaciones
El foco de Simón, que es básicamente la cicatriz parenquimatosa calcificada en niños en zona apical. El foco de Gone, que es a nivel mesopulmonar. Y pues las cavernas, que es lo que mencionaba. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar inicia con la sospecha clínica y los signos radiológicos. En esos casos hay que iniciar con la vaciloscopía seriada, es decir, 3 tomas consecutivas en tinción de Ziehl-Neelson. Pero el diagnóstico confirmatorio es el cultivo en medio del Avestin-Jensen o Middlebrook, ya que tiene alta sensibilidad, además de manejar las pruebas de resistencia. Esta debe dar reportes del crecimiento en 14 días o identificación en menos de 21 días. En esta imagen podemos ver el cultivo en medio del Avestin-Jensen y aquí la de Middlebrook. Tenemos otro tipo de estudio que es un poco más rápido, el GeneXpert, que es un estudio mediante ácidos nucleicos que es de biología molecular para un diagnóstico más rápido. Además de que da la opción de la susceptibilidad a la rifampicina y el resultado lo tienen en menos de 2 horas, pero pues es un alto costo. Para los casos extrapulmonares, el diagnóstico es mediante biopsia con granulomas. También se puede realizar el cultivo de esputo, jugo gástrico u orina, ya sea el caso del tipo de cuadro extrapulmonar. Un dato importante es que si nos sale una vaciloscopía negativa hay que repetir otra vez, además de agregar un cultivo. Y que una vez que sale positivo una vaciloscopía, que ya tenemos el diagnóstico, hay que realizar mensualmente la vaciloscopía de forma estricta durante el tratamiento. La prueba de tuberculina es un estudio que se realiza como escrutinio. Esta pues se realiza básicamente aplicando por vía intradérmica en cara anteroexterna del antebrazo izquierdo y se valora a las 72 horas. Vamos a valorar el tamaño básicamente del eritema. Si es mayor a 5 milímetros se va a considerar positivo si es en pacientes con VIH, inmunocompromiso, desnutrición, menos de 5 años, con alguna enfermedad sistémica, contacto estrecho con tuberculosis, con paciente con tuberculosis o trasplante. Si es mayor a 10 milímetros se considera que la población de riesgo de exposición, pero sin condiciones inmunosupresoras, es decir, aquellos que pues están en contacto con otras personas con tuberculosis. Mayor a 15 milímetros es básicamente para cualquier persona, sin importar los factores de riesgo, se considera positivo. Puede darnos falsos positivos en este tipo de trastornos como inmunodeficiencias graves, edades extremas de la vida, malnutrición o alergia cutánea, y falsos positivos en infección por micobacterias ambientales, la vacunación con la BCG, un error técnico en la medición o aplicación. Si la prueba de tuberculina sale positiva, ya sin importar estos datos, sale positiva, pero no presenta clínica ni patrón radiológico que sugiera tuberculosis, se va a considerar como un paciente con infección latente. Y se considera tuberculosis activa cuando tenemos vaciloscopía o cultivos positivos, aún si sale una prueba de tuberculina negativa. Y aquí vemos el cuadrito, el algoritmo 1 de la guía de práctica clínica. Entonces, en todos los pacientes con sospecha, pues hay que ver diagnósticos diferenciales. Si seguimos con la sospecha de tuberculosis, continuamos y hay que realizar normalmente la radiografía para los signos radiológicos y la vaciloscopía seriada en expectoración. Posteriormente, si sale negativa, hay que hacer otra vez repetir la vaciloscopía y agregar el cultivo. Y una vez confirmado el cuadro, pues el manejo, el tratamiento. Básicamente es
de forma bastante rápida y se pasan de hecho al algoritmo 2, sobre todo si hay abandono del tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar es con fases intensivas y de sostén. La fase intensiva es de lunes a sábado y son 4 medicamentos que son la isoniazida, rifapicina, piracinamida y etambutol. 60 dosis, el tratamiento es por 10 semanas, es decir, 2 meses. Y posteriormente pasamos al de sostén con solo 2 medicamentos que son la isoniazida y la rifapicina, 45 dosis durante 15 semanas, que son 4 meses. En total van a ser 6 meses de tratamiento con 105 dosis. Si tenemos un cuadro de tuberculosis en pacientes con VIH, entonces el tratamiento va a ser el intensivo por 2 meses y se continúa el de sostén por 7 meses. Es decir, en lugar de ser 6 meses, va a ser 9 meses en estos casos. Si presentan absceso pulmonar o cavitaciones, hay que extenderlo también a 9 meses el tratamiento, como si fuera un paciente con tuberculosis y VIH. Si afecta a nivel del sistema nervioso central como una meningitis tuberculosa, el tratamiento es por 12 meses, 2 intensivos y 10 de sostén. Esto según la norma 006. Para el cuadro miliar o diseminada son 9 meses para la literatura mundial, pero la norma 006, la norma oficial mexicana, dice que es 12 meses el manejo. Para la ósea, 9 meses para la norma. Y en los cuadros latentes, solo se va a dar tratamiento en pacientes inmunosuprimidos por 6 meses. O en pacientes con VIH, de 9 a 12 meses. Ese tratamiento solo consiste en manejo con isoniazida. El tratamiento de segunda línea para los casos de tuberculosis es con estos, que son los mismos que hemos estado hablando, pero con un fármaco inyectable que es kanamicina o amikacina o linezolid o claritromicina o fluoxacino o levofloxacino. Estos tres, ¿cuáles eran? Pues la isoniazida, nada más que acá la manejaba con I, la rifapicina y el etambutol. Entonces el que quitamos fue la piracinamida, es el que se está cambiando. Bueno. En pacientes con tuberculosis meningea o miliar se debe dar esquema agregando corticoides. Y pues ya mencionamos que básicamente de forma un poco más resumida la meningitis, la tuberculosis meningea, osteoarticular o miliar, pues el tratamiento es de 9 a 12 meses, como que ya más resumido. El seguimiento a los 2 meses después de iniciar el tratamiento, ya se espera una vaciloscopía de seguimiento negativa, pero si esta resulta ser positiva hay que solicitar cultivo y pruebas de farmacosusceptibilidad, ya que tenemos que manejar la sospecha de una farmacoresistencia. Dato importante, la BCG, que se aplica al nacimiento, solo disminuye la incidencia de tuberculosis meningea y miliar, no protege frente a la tuberculosis pulmonar. Algunas definiciones operacionales, aquí las vamos a encontrar, nos pueden llegar a preguntar como que es un caso probable, que es básicamente la clínica de un paciente con tuberculosis. Un caso de tuberculosis es la persona que ya se establece un diagnóstico, tanto clínico con signos radiológicos, confirmado cuando ya tenemos aislado el complejo Mycobacterium y no confirmado cuando dichos estudios salen negativos. Vamos a definir que el abandono de tratamiento primario es cuando este se interrumpe por 30 días consecutivos. También podemos manejar términos como recaída cuando hay reaparición de signos y síntomas. Y bueno, otro que nos interesa mucho pues es la curación de un caso confirmado. ¿Cuándo se va a considerar curado un caso confirmado? Cuando se termina un tratamiento, ya se encuentra sintomático, la vaciloscopía sale negativa en los 2 últimos meses y si es un paciente con VIH no se maneja diferente, es exactamente igual.
Algo que también han llegado a preguntar son los efectos adversos de este tratamiento, es decir, de los principales antituberculosos. La isoniazida se caracteriza como principales efectos adversos la neuropatía periférica y hepatotoxicidad. La rifampicina, aunque se menciona como síntomas gripales, se caracteriza más por colestasis y una tinción anaranjada de secreciones. En algunas ocasiones se ha comentado de una orina anaranjada como un efecto adverso de la rifampicina. La piracinamida puede dar fiebre, pero se caracteriza más de hiperuricemia con ataques agudos de gota. Y el etambutol, una neuropatía óptica. La profilaxis se realiza de 6 a 12 meses con isoniazida más vitamina B, aunque en niños tiene una duración de 9 meses. También cabe destacar que en embarazo o lactancia, el tratamiento es con isoniazida y rifampicina por 9 meses en una tuberculosis latente. Y el tratamiento de una tuberculosis activa en embarazo o lactancia es con isoniazida, rifampicina y etambutol por 2 meses, más 7 meses con isoniazida y rifampicina. En estas pacientes embarazadas o que están en lactancia, sobre todo embarazada, si tienen VIH también, el tratamiento de una tuberculosis activa va a ser igual: isoniazida, rifampicina y etambutol por 2 meses, más 7 meses de isoniazida y rifampicina, pero se debe de agregar la rifabutina. Y bueno, pues básicamente es todo lo del tema de infecciones o de infectología respiratoria, pues más prioritario que podría venir en el ENAR. Traté de resumirlo lo más que se pudo. Si ven algún error, igual sería bueno un comentario o un like si les gustó. Este personaje es Luis Pasteur y aquí tenemos una de sus frases que: si no conozco una cosa, la investigaré. Entonces, si cometemos algún error, hay que recordar que realmente nadie sabe todo, así que todos debemos de ser siempre estudiantes en medicina. Todos siempre vamos a ser estudiantes, hasta el maestro más intelectual sigue siendo un estudiante. Así que vamos a echarle ganas, que sí se puede. Y pues mientras más ganas, más esfuerzo, existen más posibilidades de que vaya a llegar la abundancia. En el caso del ENAR, pues es pasarlo. Si nos entretenemos con cualquier cosa, ya sea con pensamientos o con cualquier actividad, pues quizás no lleguemos a ningún lado. Así que vamos a echarle ganas. Cuídense mucho, saludos. Yo soy Ciro, me despido.